Radiofrecuencia Ávila. Dirige y presenta Arturo Lozano, desde Ávila Capital. Rigodón Foto Estudio, tu fotógrafo profesional sin ninguna duda. Bodas, comuniones, bautizos, eventos, fiestas privadas, conciertos, artistas, modelos, reportajes para tu empresa y todo lo que se te ocurra. Pide presupuesto sin compromiso. Rigodón Fotógrafo Estudio, tus fotos y vídeos serán un éxito. Teléfono 682 144 027. Arévalo, Ávila. Rigodón Foto Estudio. Grupo Idea Publicidad, agencia de publicidad, merchandising para artistas, grupos, orquestas, todo lo relacionado con el espectáculo, imprenta, serigrafía, rotulación, regalo promocional, impresión digital, ropa laboral, ropa de peñas, hostelería y todo lo que se te ocurra. Pídenos presupuesto sin compromiso al teléfono 920 22 47 49 y visita nuestras redes sociales. Grupo Idea Publicidad, calle del Río Duero 116 Ávila. Golosos, tu tienda de golosinas en Arévalo. Tenemos muchas promociones que puedes ver en la tienda o en su página de Facebook como Golosos Arévalo. Tenemos frutos secos, pan, refrescos, juguetería y helados. Visítanos, estamos en la calle de Nuestra Señora de las Angustias, número 11, Arévalo. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Esto es Radiofrecuencia Ávila, televisión. Dirige y presenta Arturo Lozano como cada día desde Ávila Capital. Y bueno, hoy nos vamos con el programa Nos Importa, y nos importa lo que nos va a contar José Luis Lázaro, que es narrador, es escritor y de esto sabe mucho. El programa se llama La historia de nuestra vida. Y nada, decir que es un placer, el segundo programa que hacemos ha sido un éxito el siguiente, el anterior y el que venga. José, me imagino que todo preparado, ¿no?, para sorprendernos. ¿Con qué nos vas a sorprender hoy, José? Hola, buenos días, Arturo. Pues sí, tras el éxito del primer programa vamos a traer hoy un personaje muy interesante que la gente lo conoce más que nada por películas, que es la reina de Egipto, Cleopatra. Qué interesante. Yo tengo que deciros una cosa, de verdad que no lo estoy disfrutando en este momento. Con José Luis Lázaro y con Arturo Lozano lo puedo hacer en redes sociales porque luego compartimos y obviamente, como bien decía José Luis, ha sido un éxito el primer programa, el segundo será más, el tercero y haremos unos cuantos. Y de todas formas podéis preguntar, cualquier consulta que tengáis ahí, preguntáis a través del WhatsApp de José Luis Lázaro porque etiquetamos y él os responderá a todas esas dudas. Hablamos de Egipto, José. Bueno, hablarás tú, yo te escucharemos y te escucharemos todos, sí. Sí, bueno, Egipto sabes que es un tema muy bonito, con el tema de las pirámides, pero vamos a conocer un poco hoy a Cleopatra, ¿no? La diosa, porque esta gente se consideraba pues que era semidioses, por encima de cualquier humano y de su reinado. Tenemos que decir que Cleopatra pues nace en el 69 a.C., una época en que Egipto pues era un país rico. Tenía bastante grano, también tenía muchos esclavos, muchos hombres, y era considerado como un país rico. Bien, Cleopatra es hija de Ptolomeo XII y tiene varios hermanos. Tiene Ptolomeo XIV, Ptolomeo XIII, Asinoe y Berenice, que es la hermana mayor. ¿Qué queremos decir con eso de los hermanos? Pues que en primera instancia, Cleopatra no era la heredera, propiamente dicha, sino que tenía a Berenice, que estaba por encima de ella, y dos hermanos detrás. Uh-huh. El faraón era Ptolomeo, que coincide en esa época con un poco el esplendor de Roma, cuando empieza Roma a expandir su imperio, a crecer. Y entonces Roma era gobernada por Pompeyo el Grande, que hace un pacto con Ptolomeo. Mientras que Roma recibía por parte de Egipto de grano, de barcos, de hombres, de arqueros, de
de riquezas, Ptolomeo pues recibe a favor de Roma que no se ha conquistado Egipto. Entonces están en un pacto entre los dos. Se benefician los dos, tanto Roma como Egipto. Y ahora una cosa que te voy a decir. Este Ptolomeo, faraón de Egipto, pues le gustaba mucho la música. Era un gobernante, vivía como un faraón, pero era un poco descuidado con su pueblo. Y era un músico, pero de los malos, Arturo. O sea, no era un... Vamos, era un Oye, aficionado, pero... ¿y qué Dime, instrumento Arturo. tocaba? Que en aquella época, José, sí que es importante porque... Flauta, Ajá. un clarinete, todo este tipo de instrumentos de viento, ¿no? Artesanía, claro. Ajá. Sí. Y entonces Pompeyo el Grande pues le convence un poco para que se vaya a Roma. Y en Roma pues vive un poco por la vida esta romana, de fiestas, de juergas, y se olvida un poco de Egipto y de su pueblo. Sí. ¿Qué sucede con esto? Pues que evidentemente su hija, Berenice, da un golpe de estado. Coge un ejército y se hace un poco la reina de Egipto. Con lo cual Cleopatra queda en una situación un poco, digamos que en término medio, porque ahora sí que peligra su vida. Pasan unos años y ya Pompeyo el Grande pues, decide que Ptolomeo debe otra vez conquistar Egipto y seguir proporcionando ayuda a Roma. Con lo cual coge un ejército, previo pago, pues persa, sirio, ayudado también por Roma y decide otra vez conquistar Egipto. Y lo consigue. Con lo cual Berenice pues muere. Y ahora sí, ahora ya Cleopatra se convierte un poco en la heredera de Ptolomeo. Y a los 5 años Ptolomeo muere, con lo cual Cleopatra empieza a heredar el reino de Egipto. Y se convierte en la diosa, en la reina de Egipto. Pero también en estas épocas hay que recordar que Roma también está en guerra. Con lo cual ahora Pompeyo el Grande considera a Egipto aliada, pero empieza una guerra entre ellos, entre los romanos, de Pompeyo el Grande con Julio César, este general romano que hemos visto en las películas, tan, bueno, pues tan poderoso. Tan poderoso y tal, claro, claro. Sí, sí, sí. Y entonces Cleopatra lo que decide es retirarse un poco. Es decir, yo me voy un poquito, me retiro a ver qué pasa entre la lucha romana y a ver en qué situación me quedo. Con lo cual, esta época de la reina de Egipto está un poco oscurecida. Es decir, ella se retira a Babilonia, no quiere saber nada y está un poco esperando a ver qué pasa. ¿Qué es lo que sucede en esta época? Bueno, pues que mientras que la reina de Egipto seguía apoyando, evidentemente, a Pompeyo el Grande, que era su aliado perfecto, pues recibe una traición y Pompeyo el Grande es asesinado. Viene de una gran batalla, desembarca en Alejandría, él desembarca y un general romano, se cree que con la ayuda de Ptolomeo XIII, que era el hermano de la reina Cleopatra, pues Lucio VII le clava la espada. Él se fía, le clava la espada y muere. Entonces Julio César adquiere el poder de Roma. Pero Julio César, mientras que es beneficiado por esta muerte y se queda como el gran general, el gran conquistador, el dueño de Roma y del Imperio Romano, también lo considera como una ofensa. Una ofensa porque, claro, ellos Roma lo tenían en el corazón. Y dice que él piensa que todo lo que se hace contra el pueblo de Roma, se lo hacen contra él. Y empieza a ver un poco a Egipto como un enemigo o como un traidor. Y se empieza a dudar un poco si conquistar o no conquistar Egipto, porque claro, el Imperio Romano crecía cada día más poderoso. Y esto llega a oídos de la reina Cleopatra. Y entonces lo que decide es hablar con Julio César. Y ahora sí que vemos mucho lo de las películas. ¿Cómo lo consigue? Pues en las películas hemos visto que es enrollada en una manta o en una alfombra, por medio de los esclavos la meten en el palacio, la llevan a Roma con Julio César, estira la alfombra, aparece la reina Cleopatra con todo su esplendor, que era maravillosa, guapísima, pero bueno, esto es cosa de película.
Ya. ¿Cómo llegó Cleopatra a entrevistarse con Julio César? Pues no lo sabemos. Su hermano también, Ptolomeo XIII, pues pone muchas pegas, porque claro, él también quería ser el faraón y el rey de Egipto. El caso es que Cleopatra y Julio César se ven. Bueno, pues que queda maravillado un poco por todo. Tenemos que decir que Cleopatra no era tan maravillosa ni tan guapa, ni, por ejemplo, como Elizabeth Taylor, ¿no? Que la representó La película. Claro, no era tan... Era sí que una mujer muy atractiva. Y ella sabía de su encanto. O sea, ella vestía con gasas transparentes, tules, fiestas, jolgorios. Entonces, envolvía prácticamente su... Era muy cautivadora. Envolvía su forma de tratar a las personas, a la gente. Y eso sí que ella lo tenía muy, muy en cuenta a la hora de la conquista. El caso es que Julio César se enamora de dos maneras. Por una parte, de la mujer, porque claro, estamos diciendo que era una mujer, pues eso, atractiva en cierto modo y también muy consecuente de su poder como mujer y de su galantería. Y por otra también se enamora del beneficio que recibe a cambio. Cleopatra recibía beneficio para Egipto y Julio César recibía el mismo beneficio para Roma. Pero también estaba Ptolomeo XIII, que estaba entre medias. Bueno, y lo que sucede es que en uno de estos banquetes de Roma, pues tanto Julio César como Cleopatra, su hermano los intenta envenenar. En una de estas cenas, pues, y se dan cuenta. Entonces, claro, detienen a Ptolomeo XIII y ahí sí que la alianza entre Cleopatra y Julio César se hace uña y carne. Dices, han intentado matarnos a los dos, vamos a luchar los dos contra todos nuestros enemigos. Entonces, prácticamente Julio César y Cleopatra pues tienen una relación y de ahí sale Cesarión, el hijo de Cleopatra y de Julio César. Y ahora sí que consideran una alianza ya carnal o más íntima con este hijo. José, yo lo que veo, perdona que te hago un inciso, sí. Lo que he visto, que no conozco la historia como tú, que tú lo sabes en realidad, ¿no? Y yo, lo que he visto eso ha sido en películas. Yo siempre he detectado en ese tipo de películas como mucha maldad, que es la que estás contando tú, como mucha, decías, ¿no? Esas bacanales, esas orgías que se montaban entre los romanos, esas juergas sí, orgías sexuales, sí, la verdad, ¿no? De alguna manera, eran bacanales puras y duras, y sí que es cierto que yo he visto algunas películas, me han gustado, ya hace mucho tiempo que no se hace ese tipo de películas, pero sí que yo veía eso que tú estás contando, ¿no? Y lo que hemos visto los espectadores, obviamente que no, que son los que hemos visto la película, tú tienes más datos porque eres historiador, pero en esas películas ponen actrices guapas, como tú decías, y siempre están esas envidias, esas maldades entre ellos, el envenenamiento, el no sé cuántas. Son películas un poco dramáticas en el sentido de que yo detecto en esa serie de películas la maldad que tú cuentas, ¿no, José? Porque es que eso era envidias, era conflictos familiares, mucho lío de sexo, mucha historia, ¿no? Y eso todo influía, ¿no? Era eso, ¿no? Más bien, José, ¿no? Sí, tú date cuenta que en aquella época tanto los césares romanos como los dioses egipcios o los faraones lo tenían todo. Exacto. Una cosa curiosa, por ejemplo, que los faraones, Cleopatra se casa con su hermano, se casa un poco a nivel de mantener un poco la sangre, pero después se acostaban y se levantaban con quien les daba la gana, con esclavos, esclavas, soldados, o sea... el tema ese lo tenían bastante superado, con hombres, mujeres, todo. O sea, era unas bacanales constantes, porque es que lo tenían todo. Claro, pues poco le pasa también un poco a toda esta gente que tiene todo. Sí. Se separan y se casan constantemente porque lo tienen todo. Es que al tenerlo todo ya no te satisface nada, todo lo ves pequeño y entonces, pues eso, los romanos... Tenían una cena, iban a meterse los dedos y volvían a seguir comiendo, tenían una esclava, otro esclavo. José, o sea, era un desmadre total y absoluto porque eran césares, faraones, claro, por José, encima del ser humano. Es que según vas hablando se me van ocurriendo preguntas, ¿no? Esto que acabas de decir, meterse los dedos en la boca, seguramente que era porque estarían embriagados hasta...
Sí, sí, de la misma comida se pondrían morados y de beber, que en aquella época me imagino que beberían vino, no habría otra cosa que yo sepa, y me imagino que tampoco lo sé si había algún tipo de droga, como ahora actualmente, ¿no? Si hubiera sustancias que también para soportar, digo esto porque es importante, es parte de lo que tú estás contando, José, y a lo mejor no lo sabemos y tú sí que lo sabes, o no lo imaginamos, ¿no? Que se metieran los dedos para volver a comer más, se metieran los dedos para beber también más, o habría alguna sustancia o algo, José, no lo sé. Yo eso no lo tengo asegurado ni lo conozco. Lo que sí que hacían era los grandes banquetes. Eso sí que está demostrado que eran los grandes banquetes y lo que tú has dicho muy bien, que era el vino el principal licor que ellos bebían, ¿eh? El vino era en la época romana, pues el gran lujo de ellos que tenían y siempre lo hacían en todas las comidas y todas las cenas con vino. Y O José, sea, sí. también hemos visto y también sabemos un poco de este tipo de historia, que también se divertían con los leones, echando a esclavos a los leones. O sea, ¿eso va por ahí también? Sí, después esto ya es posterior, ¿eh? Vale, Estamos hablando de en una época romana, cuando Pompeyo el Grande y Julio César, que luego ya posteriormente, porque estamos hablando de antes de Cristo, unos 50 años antes de Cristo. Todavía Cristo perfecto. no había nacido, no estaba el movimiento cristiano propiamente dicho, ¿no? Ujú. Pero esto sí que se hace luego ya posterior. Posterior cuando ya nace Cristo, pero vamos, la época que estamos hablando es antes de Cristo. Ok. Cleopatra es antes que Cristo, unos 50, 40 años antes de Cristo, ¿eh? Nació en el 69 antes de Cristo, pues tendría 30 años, pues eso, un poquito antes de la época que naciera Cristo. Claro, esto ocurre en las preguntas, José, porque obviamente yo no Sí, claro, conozco tanto como tú, pero todavía no echaban los leones o los cristianos a los leones a los romanos, porque también los cristianos no existían. Pero bueno, exacto. en el tema de sacrificios de esclavos, pues un esclavo no valía nada. Lo mismo le pasaban a cuchillo, que le tiraban por las pirámides para abajo, que cualquier cosa. O sea, tenían el tema de esclavitud. Los egipcios tenían muchos esclavos, porque con ellos hacían las pirámides y todo esto, ¿no? Y los romanos igual, tenían esclavos y esclavas a tutiplén. Y hacían de ellos, pues, prácticamente lo que querían. Las clases sociales estaban muy divididas. El pobre, el esclavo, el senador, el romano, hasta llegar a César o a un semidios, como se consideraban los faraones. Yo creo que sabes lo que pasa, José, haciendo un poco y adornando un poco la historia, ¿no? Es que tampoco había otra cosa que hacer, ¿no? Era la forma de Sí, divertirse. no había fútbol, No, no había, no había sí, televisión, no había cines. no había nada, claro. Claro, Entonces, claro. pues las clases altas que lo tenían todo, pues se divertían así. Ya. Qué cosas ocurren en la vida, qué cosas no Sí, sabremos y qué sí, cosas nos va a ir contando Lázaro, porque de verdad que es bonito, ¿no? Porque mucha gente sí vemos películas, pero ahí se quedan, se olvidan, pero recordándolo y metiéndose en las entrañas más de la realidad, de la pura realidad, y porque sí. incluso lo que te estaba contando del amor este de Julio César y Cleopatra, pues era un amor, pues eso, un amor carnal, doblemente interesado por su Mm. pueblo y por ellos mismos. O sea, todo mezclado, ¿eh? Todo mezclado. Sí que es verdad que Julio César se enamoró de Cleopatra y Cleopatra de Julio César, pero también hay que reconocer que estaban sus propios intereses por sus pueblos. Ya hemos dicho antes pues que Cleopatra proporcionaba grano, porque Egipto entonces dependía mucho de las crecidas del río Nilo. Mm. Si el río Nilo crecía y había mucha ayuda y mucho grano, pues era un país rico, ¿no? Y Cleopatra estaba un poco entre su pueblo, que no se quedara sin grano, y favorecer también a los romanos para que no conquistaran Egipto, que era el principal objetivo de Cleopatra, era que Roma jamás conquistara Egipto. Entendemos, José, que todo era por intereses, muchas veces ni siquiera Sí, 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 todo era como interés. ahora, ¿no? Como las monarquías, casarse con el príncipe de no sé qué para la tal, y que luego el caso de No se Lady gana Lee, por media. ejemplo, sí, Que los reyes pues, se casaban a sus hijas para heredar otros territorios, exacto. pues esto era más o menos igual. Sí, que eran matrimonios de conveniencias, José. Sí, sí, sí. Bueno, estos matrimonios ellos se casaban por casarse, pero no por el hecho en sí de como lo entendemos ahora un casamiento para Exacto. formar una familia, ¿no? Ellos se casaban con sus propios hermanos los egipcios pues para mantener la dinastía de los faraones, pero nada más. Ujú. O sea que además es que cuando se casa Cleopatra con su hermano, pues es que su hermano tenía 8 o 10 años, o sea,
no era un matrimonio, era pues un poco para mantener un poco el estatus social, si lo dijéramos así, ¿no? Y siguiendo un poco con la historia de Julio César, pues a Julio César le vuelve a pasar lo mismo que a Pompeyo el Grande, ¿no? Es traicionado, y todos hemos visto la película, cuando en el Senado llega Bruto, le clava la daga y después todos los senadores le asesinan. Pues esto le pasa lo mismo. Le asesinan en el propio Senado romano, con lo cual se repite otra vez la historia de Cleopatra, que se ve sola, y entonces huye de nuevo. Y dice, bueno, voy a ver qué pasa con los romanos, pero yo mientras me retiro. Y Cleopatra se retira otra vez al desierto, a Egipto, y espera a ver qué pasa. A ver qué pasa con su figura. ¿Qué pasa? Pues que ahora el nuevo César de Roma es Marco Antonio. Y con Marco Antonio se repite la misma historia que con Julio César. Cleopatra se enamora de Marco Antonio de Cleopatra, y todo lo que hemos dicho anteriormente de estas historias, que le pasea por el Nilo, le agasaja con cenas, igual. Se vuelve a enamorar de Cleopatra, tienen un romance y lo mismo. En este periodo que la reina Cleopatra huye a Egipto, pues sus hermanos desaparecen, tanto Arsinoe como Ptolomeo XIV desaparecen, porque ahora el interés de Cleopatra es que Cesarión gobierne, que sea el nuevo César de Roma y el nuevo... O sea, si te fijas, todo está un poco relacionado con el interés del poder. Sí, te estoy escuchando. Y matan, asesinan, envenenan, cualquier cosa. Vamos, cualquier cosa. El objetivo es ese, el pueblo y su gobierno. Exactamente. Sí, pero vamos, que lo hacían a saco. Esto no tenía miramiento, era todo puro interés. Y cuando dices el grano, que mencionas lo del grano, imagino que es grano para pan, para harinas, para sí, exactamente, sí. Bueno, yo lo he entendido, pero a lo mejor alguno no entiende. Que Egipto pues tiene tierras muy fértiles. Entonces, cuando hay humedad y tienes tierras fértiles, buen clima, pues claro, las cosechas son muy importantes. Claro. Sí, Era un poco el granero de todo el Mediterráneo y todo el sur de Europa. Oye, yo no me imagino, fíjate, viviendo de grandes extensiones por la parte del norte, pues todavía ni se conocían. Como dijimos un poco en el capítulo anterior, hablando un poco de templarios, el mundo se movía alrededor del Mediterráneo. Era el norte de África y el sur de Europa, prácticamente era el mundo que conocemos, donde estaba pues la riqueza y la civilización con los griegos, los romanos, es donde estaba el meollo de la cuestión. Qué curioso, de verdad que... Voy a concluir ya cómo termina la historia de esta Cleopatra. Sí. Pues hemos acabado con Marco Antonio, pero Marco Antonio pues también le pasa lo que a los romanos. También muere, y el nuevo gobernador ahora del Imperio Romano es Octavio. Y Octavio, pues Cleopatra, pues me imagino que lo intentaría, pero Octavio no se deja cautivar por Cleopatra. ¿Y qué decide Octavio? Pues Octavio lo que decide es hacer prisionera a Cleopatra, no entra en su juego, y lo que decide es traerla como prisionera a Roma. Conquistar Egipto y acabar así. Y Cleopatra, claro, esto se entera y ella no accede. Ella dice que imposible, ella es una diosa, una semidiosa, es hija de un faraón, es la reina de Egipto, y dice que por eso no va a pasar. Y aquí está de nuevo la película o la leyenda, o lo que quieras, que se tira un poco de serpientes, o que la mete en una cobra en la cama, o que mete la mano ella voluntariamente en un cestito de estos de serpientes y muere envenenada por el veneno de una serpiente. Ella no acepta bajo ninguna forma, de ninguna manera, ir a Roma como esclava y que la paseen por todas las calles y ser un objeto de triunfo del César Octavio. Y así es como muere Cleopatra, que tantas veces lo hemos visto en películas. Y esa es la historia de Cleopatra, la reina de Egipto. Qué bonito, José. Sí. Muy bonita, la verdad es que... Muy bonita, son historias muy bonitas y además que... Y muy atractiva por las películas que hemos visto, ¿no?
que hay veces que se asemejan unas más y otras menos a la realidad, pero bueno, esa es un poco la historia de Cleopatra. ¿Qué debemos aprender? Pues un poco, pues tenemos un poco también el reflejo de nuestros dirigentes, ¿no? Que lo hacen todo por interés de poder, de dinero, y a lo mejor yo creo que Cleopatra miraba bastante más por su pueblo, ¿no? Ella siempre estaba en mirar por el pueblo de Egipto, ¿no? De Egipto. Aunque siempre tenía, que ella vivía siempre como una faraona, vivía bien, pero siempre tenía un miramiento, pues ella quería mucho Egipto, ¿eh? Igual que los emperadores romanos querían mucho a Roma, muchas veces se daban todo por su pueblo, por su nación, ¿sabes? Por Roma o por Egipto. Y eso es lo que yo creo que echamos de menos un poco nuestros dirigentes, que miren más por España, ¿no? Por los intereses del pueblo. Aunque ellos vivan bien, si eso no lo discute nadie, que ellos tienen que tener un sueldo, tienen que tener una responsabilidad, pero que muchas veces se olvidan del pueblo español. Sí, pero José, pero quizá a lo mejor en aquella época que estás hablando tú, en la época de Egipcio de los romanos, quizá no habría tanta oposición o era de otra manera, ¿no? Porque ahora da igual el gobierno el partido que gobierne en nuestro país, que al final se tiran puñaladas entre ellos, la oposición, tal y tal. En aquella época era más o menos un poco, más bien envidias, ¿no? Porque no habría ese tipo. Sí, porque luego, claro, en las películas vemos que está la traición de que no quiero que si mi hijo no se case, con la que tú estabas comentando, ¿no? Entonces, aquello como era, ¿también era un poco semejante a esto, José? Sí, bueno, mientras que los egipcios dirimían todas estas cosas con las herencias, porque claro, tú no podías ser un faraón, tenías que ser hijo de faraón. Los romanos lo hacían de una forma distinta. Los romanos tenían el Senado, donde todo el mundo hablaba y exponía sus ideas, pero la fuerza que le daban los romanos era el ejército, el Imperio Romano. Es decir, el senador, que tenía más ejército, más poder, conquistaba más tierras y tenía un mayor poder, digamos, económico y militar, era un poco el gobernante de Roma, de la Roma imperial, de la Roma grande. Pero estos a su vez también tenían sus detractores y sus enemigos. Exacto. Y estaban dentro del pueblo romano. Los senadores lo que querían es, pues eso, acabar con el senador tal y ponerme yo de senador. Claro, un poco como los partidos políticos de ahora. Igual. Bueno, José, yo creo que, no sé si para cerrar esta historia de Egipto y de los romanos, si nos queda algo, porque vamos a ir cerrando ya. Y ¿cómo cerrarías tú esta historia en sí, en general, resumiendo un poco, así en breve? Ya hemos escuchado todo, pero bueno, ¿cómo sería el final, ¿no? Final para cerrar ya esta historia, ¿no? Bueno, pues digamos que vamos a cerrar la historia con que Cleopatra se amó tanto a ella como a su pueblo. Eso es muy bonito. Y por otra parte, los romanos, pues, hicieron también a amar a Roma y a ellos mismos. Y era un contravalor la lucha entre el bien, el mal, el ego personal propio mío y beneficiar a mi pueblo. Cleopatra fue todo esto, ¿eh? Ella utilizó sus armas de mujer, su sabiduría, porque Cleopatra era una mujer para su época muy, muy adelantada, y te voy a contar la anécdota que tuvo una intervención, un encuentro con Cicerón, el gran sabio Cicerón. Y Cicerón se vio tan sorprendido por lo que conocía Cleopatra, por su saber hablar, su saber estar, que le salió el machismo de aquella época de propio romano, ¿no? Y tuvo un enfrentamiento duro con Cicerón, ¿eh? Y se vieron las caras y no le gustaba mucho a Cicerón Cleopatra. Y era por su conocimiento, porque era capaz de hablar y de saber tanto como un senador o como un sabio romano, ¿eh? Y se vio con Cicerón. Y se vieron las caras. Y ya te digo que Cleopatra era una reina muy admirable, que hemos visto mucho. Quizá en las películas se destaca más pues sus armas de mujer, su galantería, que también, que ella hacía unas fiestas no tan duras como las romanas, porque las romanas eran más bien más agrestes, más militares, pero ella tenía el encanto de los tules, de envolver a la gente, de eso.
Sí, de enamorar de alguna forma, de seducir Enamorar. bien, ¿no? Como Sí, como mujer atractiva. Bueno, sí, yo sí. creo, José, que si queda alguna cosa más sobre referente a esta historia tan bonita que nos Siempre acabas de estamos contar. abiertos a otro, aunque nosotros siempre damos un poco tintes de cara generales. No profundizamos, por ejemplo, quién mató a Arsinoe, si fue envenenada, quién intervino, sino el hecho en sí concreto de que murió, que fue asesinada. ¿Quién tuvo la culpa? Pues ahí, pues habría que escribir 7 libros, ¿no? ¿Quién es el que la envenenó? ¿Quién la mató? ¿Por mediación de quién? Si fue Ptolomeo, si fue la propia... Estos temas ya luego necesitaríamos 14 capítulos para esclarecer todo eso. Muy bien, José, pues mi parte yo creo que ha sido una bonita historia que se llama La historia de la vida en el programa Nos Importa de Radiofrecuencia de la Televisión. Protagonista es el señor Lázaro, José Luis Lázaro, es narrador y Protagonista es escritor Cleopatra. y... ¿El qué? Que protagonista es Cleopatra hoy. Bueno, pero tú eres el narrador y tú también eres el protagonista de alguna manera, ¿no? Porque el protagonista eres en este caso porque los que te están viendo, le estás contando la historia de verdad de Cleopatra, de Egipcio, de Roma, de toda aquella época, ¿no? De antes de Cristo. Y por supuesto que nos hemos quedado admirados, hemos aprendido cualquier cosa que tengáis alguna duda. A través de Messenger podéis escribir y sin ningún tipo de problema, Lázaro, José Luis, yo le conozco a José Luis como es de toda la vida. José Luis Lázaro, ese es el apellido, y entonces él os va a contestar si se ha quedado alguna duda. Y nada, que deciros que la próxima semana tendremos el gusto. No quiero decir ni quiero aventurar qué es lo que nos va a contar, porque a mí me gusta las cosas sobre todo de directo y que nos sorprenda de repente, ¿no? Hoy yo no sabía de qué íbamos a hablar, sí que teníamos la cita, pero no sabía que íbamos a hablar de Egipcio y a mí me ha parecido súper interesante. Muchísimas gracias, José Luis Lázaro. Es un placer que estés aquí en Radio Frecuencia, eres parte de esta familia y por supuesto saludos cordiales de Arturo Lozano. Pues muchas gracias, Arturo, buenos días. Y bueno, intentaremos el próximo programa sorprender. Tengo un programa especial un poco para dar un poco caña, fíjate. Oye, Me ¿sabéis voy que a ir arriba y voy a dar un poco caña a alguien por ahí. No digo a quién, pero a... Oye, pues esto a mí me mola, ¿no? Porque digo, esto me gusta mucho porque siempre se queda nuestras audiencias, nuestros amigos que nos siguen y son muchos, se quedan siempre, ¿qué pasará? Pues nada, esto estar pendientes porque el próximo miércoles, si Dios quiere y todo va bien, si hubiera algún cambio ya lo anunciamos antes, lo publicamos para que estéis pendientes. Insisto, quien no lo esté disfrutando como ahora mismo José Luis Lázaro y Arturo Lozano, chequeadlo en las redes sociales y comentar lo que queráis, que estamos dispuestos. Él, mejor que yo, porque yo no tengo ni idea, sinceramente, yo escucho, pero José Luis os va a contestar. Chao, chao, saludos, tengáis un buen día. Buenos días. Saludos, Arturo. Arturo Espectáculos, empresa de eventos, orquestas, artistas, magos, monologuistas, cantantes, festivales benéficos, gogós, discoteca móvil, parques hinchables, fiestas de la espuma, alquiler de escenarios, carpas, alquiler de sonido e iluminación, transportes para todo lo relacionado con el espectáculo, técnico de sonido, iluminación, seguridad para conciertos. Visita nuestras redes sociales, Arturo Espectáculos, teléfonos 639-781738 y 639-05-13-86. Pídenos presupuesto sin compromiso. Arturo Espectáculos. Estamos en Ávila. Radiofrecuencia Ávila. Dirige y presenta Arturo Lozano, desde Ávila Capital.